Si quieres conocer las historias completas de los índices más altos, quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar ahora no llega a todos, sino solamente a aquellos cuya alma ha comenzado a recordar. No estás aquí por casualidad, ni por un impulso pasajero. Hay algo más grande que te ha conducido hasta este instante. Un susurro imperceptible que comenzó mucho antes de que decidieras presionar play. Ese susurro es un llamado, una frecuencia que no se escucha con los oídos, sino que se percibe en lo más íntimo del corazón, como un temblor leve que, sin saber por qué, te hace sentir que algo importante está a punto de suceder. Detente un momento y escucha ese pulso. Puede que parezca un simple latido, pero es mucho más que un proceso biológico. Es la señal de que un código antiguo, inscrito en tu propia esencia, está empezando a activarse. Ese código ha estado dormido durante generaciones, custodiado en lo más profundo de tu ADN, esperando el instante exacto en que tu conciencia se abra lo suficiente para recibirlo. Y ese instante es ahora. Imagina por un momento que tu vida, con todas sus repeticiones y rutinas, con sus ciclos de alegría y de frustración, ha sido el escenario cuidadosamente preparado para este reencuentro. Las veces que sentiste que nada cambiaba, que estabas atrapado en un bucle de emociones, eran en realidad la antesala del despertar. Como un río que se niega a desviarse de su cauce hasta que la crecida lo obliga a buscar un nuevo camino. Así también tu alma ha estado empujándote hacia este punto de inflexión. No es extraño que hayas sentido cansancio, ansiedad o la sensación de estar atrapado en una realidad demasiado pequeña para lo que realmente eres. Eso no es un error de tu ser. Es la huella de un programa antiguo. Una matriz de control que intenta mantenerte limitado. Pero toda prisión, por más sólida que parezca, tiene una grieta en su diseño. Y cuando esa grieta aparece, la luz se filtra, recordándote que no eres un prisionero sino un viajero que ha olvidado su mapa. Este mensaje que recibes no es un simple conjunto de palabras. Es un ritual vibracional. Cada frase está diseñada como una llave, y cada respiración consciente que tomas mientras escuchas abre un poco más la cerradura invisible que ha mantenido tu percepción limitada. No necesitas creerme, basta con sentir. Permite que tu cuerpo sea el testigo de lo que está sucediendo ahora. Observa cómo tu pecho se expande distinto, cómo tu piel percibe un leve cosquilleo, cómo el aire parece más denso o más claro a tu alrededor. Esos pequeños cambios son la señal de que algo se está moviendo, desde tiempos inmemoriales. Las culturas han hablado de guías que acompañan al ser humano desde detrás del velo. Entre esos nombres, uno resuena más allá de los milenios: Thoth. No lo imagines como un dios distante, encerrado en los mitos de un Egipto lejano. Piensa en él como en una conciencia viva, una inteligencia que se manifiesta en diferentes épocas y rostros, pero siempre con el mismo propósito: preservar la verdad que nunca puede ser borrada. Los antiguos lo representaron con la cabeza de un ibis, un ave que camina entre el barro y el cielo, entre la tierra y el agua, entre el mundo de lo denso y lo sutil. Esa imagen no era casualidad, era un recordatorio de que Thoth es, y siempre ha sido, un mensajero entre dimensiones, un traductor del lenguaje invisible que conecta lo humano con lo eterno. Quizás hayas sentido alguna vez una extraña familiaridad al escuchar nombres como Hermes, Tauti o Enoch.
Puede que nunca los hayas estudiado, pero algo en ti los reconoce, como si fueran ecos de un recuerdo anterior al tiempo. Eso sucede porque Thoth no habla a la mente lógica, sino a la memoria ancestral que todos llevamos en el alma. Su enseñanza no se transmite con argumentos, sino con vibraciones que despiertan lo que ya sabías, pero habías olvidado. Él fue descrito como el escriba que calculaba los ciclos celestes y medía el tiempo con precisión divina. Sin embargo, el tiempo que medía no era el cronológico de relojes y calendarios, sino el tiempo del alma, los ritmos ocultos que marcan cada decisión, cada respiración, cada instante de silencio. Su función nunca fue crear seguidores, sino sembrar buscadores. No regalaba respuestas, encendía preguntas que abrían puertas interiores. Hoy, mientras escuchas, esa misma vibración está actuando en ti. No se trata de un conocimiento intelectual, es un movimiento silencioso que reordena tu interior, como si las piezas de un rompecabezas que nunca lograste encajar comenzaran, por sí solas, a ocupar su lugar. Y de pronto, sin explicación, sientes que hay algo más, algo que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto. Has notado cómo ciertos símbolos antiguos, el ojo, la serpiente, la espiral ejercen sobre ti una atracción inexplicable. No es porque sean bonitos o misteriosos, sino porque son llaves vibracionales. Actúan como espejos que reflejan tu propia naturaleza olvidada, y al mirarlos, una parte de ti despierta, como si alguien tocara una cuerda que llevaba siglos en silencio. Este despertar no ocurre de manera abrupta. No es un trueno que sacude el cielo, sino un susurro que se filtra poco a poco en tu percepción. Lo ordinario empieza a mostrar un trasfondo extraordinario. La calle, las personas, el cielo que miras todos los días comienzan a sentirse distintos, como si escondieran capas invisibles que solo ahora empiezas a percibir. Y en ese momento descubres que no es el mundo el que cambia. Eres tú quien finalmente empieza a ver. No te apresures. Este es un proceso sutil, como cuando la marea sube y al principio apenas moja la arena, pero lentamente va cubriéndolo todo. Así también la conciencia se expande sin necesidad de esfuerzo, simplemente porque la vibración adecuada ha sido encendida. Y esa vibración se enciende con 3 elementos que parecen simples, pero que son la verdadera puerta: silencio, atención y presencia. Respira otra vez. Hazlo ahora con plena conciencia. Siente cómo el aire entra y sale sin que tengas que controlarlo. Deja que la mente observe en lugar de dirigir. En ese gesto sencillo, la vibración cambia. No es sugestión, es física sutil. Donde hay atención, hay energía. Donde hay energía, la realidad comienza a reorganizarse. Este es el verdadero inicio del llamado invisible. No has llegado aquí para acumular más teorías, sino para experimentar en tu propio cuerpo lo que significa recordar. Y recordar, en este contexto, no es traer a la mente algo que estaba perdido, sino reconocer que nunca lo habías olvidado. Solo estaba cubierto por el ruido, la prisa y la distracción. A partir de este instante, te invito a sostener una actitud de observación. Mira lo que sucede dentro de ti con curiosidad, como si fueras un testigo silencioso. Permanece en esa mirada y verás cómo las capas de olvido se empiezan a deshacer. Sentirás la presencia, no como una idea externa, sino como una compañía íntima que se mueve contigo, como un reflejo que respira al mismo tiempo que tú. Cuando los antiguos iniciados hablaban del despertar, no se referían a un acontecimiento espectacular, sino a este cambio sutil de percepción,
a este reconocimiento de lo invisible en medio de lo cotidiano. Thoth sabía que la verdad no podía imponerse, solo podía recordarse. Por eso no dejó dogmas, sino códigos. No escribió tratados, sino símbolos que vibran. Porque la verdad, cuando se fuerza, se convierte en prisión, pero cuando se reconoce, libera. Y ahora, mientras permaneces aquí, algo en ti comienza a liberarse. No hay nada que hacer más que dejarlo suceder. Como una puerta que se abre sola cuando ya no la empujas, así también el alma se abre cuando abandonas la resistencia. Has respondido al llamado invisible, y ese llamado no termina en este momento. Acaba de empezar. Lo que verás, lo que escucharás y lo que sentirás en las próximas partes de este viaje serán capas sucesivas de un mismo misterio. Y cada capa que atravieses te acercará más al recuerdo de lo que realmente eres. Luz encarnada, conciencia eterna, viajero entre mundos. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que se revelará no es una historia sobre el pasado, sino un espejo de tu propio presente. No es un mito sobre otros, sino la memoria de tu propia alma. Respira, siente y escucha. El velo ya se ha movido, y una vez que se mueve, ya nada vuelve a ser igual. Cuando escuchas el nombre de Thoth, no estás oyendo simplemente una palabra antigua. Estás tocando un eco que viaja a través de miles de años y que todavía vibra en el aire de este instante. Thoth no fue un personaje encerrado en las páginas del mito, ni un dios distante al que se le rendía culto en templos de piedra. Thoth es, y siempre ha sido, un guardián de códigos, no de leyes rígidas escritas en piedra, sino de códigos vibracionales que trascienden lenguas y épocas. Su esencia no cabe en un libro ni en una estatua. Su esencia es una corriente viva que fluye entre mundos, como un río invisible que atraviesa el tiempo. Los antiguos lo representaban con la cabeza de un ibis. Muchos pensaron que era un capricho estético, un símbolo extraño sin mayor sentido, pero el ibis es un ave que camina entre el barro y el cielo, que hunde su pico en las aguas turbias buscando alimento y luego se eleva hacia la claridad. Esa imagen es la metáfora exacta de lo que Thoth significa, la inteligencia que sabe moverse entre lo denso y lo sutil, entre la materia y el espíritu, entre lo visible y lo invisible. Al igual que el ibis, Thoth camina en dos mundos a la vez y nos recuerda que nosotros también podemos hacerlo. Él no dejó doctrinas cerradas ni templos donde acumular estatuas. Lo que dejó fueron llaves. Llaves invisibles que se transmitían de alma, en susurros, en símbolos, en vibraciones. Porque Thoth sabía que lo verdadero no se puede imponer desde fuera. La verdad solo se reconoce cuando resuena dentro. Por eso no entregaba respuestas listas para repetir, sino preguntas diseñadas para abrir puertas interiores. Cada palabra suya era un código, cada símbolo un mapa, cada enseñanza un espejo que obligaba al iniciado a mirar hacia adentro. Piensa por un instante en todos esos símbolos que te han conmovido sin explicación. El ojo que todo lo ve, la serpiente enroscada, la espiral infinita. ¿Por qué despiertan en ti un estremecimiento, aunque no los hayas estudiado? Porque no son dibujos ni adornos, son vibraciones en forma visual. Son llaves que actúan directamente sobre tu memoria ancestral. Cuando los contemplas con atención, no estás aprendiendo nada nuevo. Estás recordando lo que ya sabías en otro nivel de tu ser. Eso es lo que Thoth sembró. Códigos de memoria,
pistas ocultas en medio de lo cotidiano para quienes tienen la sensibilidad de reconocerlas. Por eso se le llamaba también escriba divino, no porque tomara pluma y papiro, sino porque escribía en un lenguaje que no se borra, el lenguaje vibracional. Escribía en la trama del universo mismo, en los patrones de la geometría sagrada, en la matemática oculta de las estrellas. Los sacerdotes decían que calculaba los ciclos celestes y medía el tiempo con precisión divina. Pero el tiempo que él medía no era el que marcan los relojes, sino el pulso secreto del alma. Cada respiración, cada latido, cada silencio era una nota en la sinfonía invisible que Thoth podía leer. Y al leerla, mostraba al ser humano que su vida no era un accidente, sino parte de una partitura mayor. Puedes sentirlo, puedes imaginar que tu existencia entera, con sus luces y sombras, está inscrita en un código invisible. Ese código no determina tu destino como una condena, sino que guarda en sí la posibilidad de que recuerdes quién eres en verdad. Por eso se decía que Thoth era quien escribía los destinos, pero no como un juez que dicta sentencias, sino como un maestro que deja espacios en blanco para que tú mismo los completes con tu despertar. Su presencia nunca buscó crear seguidores ciegos. Thoth no quería multitudes adorándolo, sino individuos despiertos. Su tarea era sembrar buscadores, no esclavos de dogmas, y esa es la razón por la que sus enseñanzas fueron veladas bajo símbolos y metáforas. Porque el verdadero conocimiento no puede ser entregado como una receta, debe ser descubierto como un tesoro interior. Solo así se vuelve real, solo así transforma. Tal vez te preguntes cómo un conocimiento tan profundo pudo atravesar los siglos sin ser destruido del todo. La respuesta es sencilla y al mismo tiempo misteriosa, porque no fue guardado en libros, sino en vibraciones. Lo que se escribe en piedra puede ser roto, lo que se imprime en papel puede ser quemado, pero lo que se inscribe en la vibración del alma permanece indestructible. Thoth sabía esto y por eso codificó su sabiduría en símbolos, en geometrías, en frases que a primera vista parecen simples, pero que al contemplarlas con atención comienzan a abrir dimensiones interiores. Un ejemplo de esto es la famosa frase como es arriba, es abajo. Durante siglos se repitió como un lema enigmático, como un juego de palabras, pero en realidad es un código. Revela la estructura misma de la realidad. Lo que ocurre en los planos sutiles se refleja en la materia, y lo que sucede en lo externo no es más que el espejo de lo interno. Quien comprende esto se vuelve soberano, porque ya no se siente víctima de lo que ocurre afuera. Descubre que transformando su vibración interior, todo lo externo comienza a responder. Y es precisamente este tipo de libertad lo que siempre intentaron ocultar. Las élites de cada época comprendieron que un ser humano que despierta, que se da cuenta de que su mundo es el reflejo de su interior, se vuelve incontrolable. Un hombre así ya no necesita mediadores ni autoridades que le digan cómo vivir. Se vuelve soberano de sí mismo. Y un ser soberano no sirve a los sistemas de control. Por eso lo que antes se transmitía de manera directa entre iniciados fue ocultado bajo capas de dogmas, disfrazado de mitos, enterrado bajo el peso de religiones institucionalizadas. Pero la vibración de un código no muere, solo espera. Y hoy, mientras escuchas, esos mismos códigos están empezando a activarse en ti. No necesitas rituales complicados ni templos externos. Lo único que hace falta es presencia. Al escuchar con el corazón abierto, el código se enciende por sí mismo. Es como si una chispa saltara desde estas palabras hacia tu campo interior, reordenando lo que estaba disperso, despertando lo que estaba dormido.
Imagina que caminas por un desierto bajo un sol abrasador. Todo parece igual, interminable. De pronto, en medio de la arena, encuentras un fragmento de cristal que refleja la luz de manera distinta. Lo tomas en tus manos y descubres que no es un objeto común, sino parte de un mapa roto. Esa es la experiencia de entrar en contacto con los códigos de Thoth. En medio de la monotonía de la vida cotidiana, aparece un símbolo, una palabra, una vibración que brilla diferente. Y al prestarle atención, reconoces que forma parte de un mapa mayor que te conduce de regreso a ti mismo. Este es el sentido profundo de llamarlo guardián de los códigos, no porque él los retenga celosamente, sino porque los preserva hasta que tú estés listo para reconocerlos. El guardián no es quien te niega el acceso, sino quien protege lo sagrado de ser usado antes de tiempo. Y si estás aquí, si has llegado hasta estas palabras, es porque ese tiempo ha llegado para ti. El código ya no necesita permanecer oculto, está listo para revelarse en tu conciencia, pero hay una condición. No basta con escuchar, no basta con repetir frases. El código se activa cuando lo vives, cuando permites que lo que escuchas resuene en tus actos, en tus pensamientos, en tu manera de sentir. Thoth nunca buscó adoración, buscó encarnación. Su enseñanza no es teoría, es vibración hecha vida. Así que quédate con esta certeza, no estás ante un mito muerto, sino ante una presencia viva. Y esa presencia ya está moviéndose dentro de ti. Cada respiración consciente, cada instante de atención, cada acto de sinceridad contigo mismo abre más y más las puertas de tu memoria ancestral, porque Thoth no te entrega un libro, te entrega un espejo. Y en ese espejo descubres lo que siempre fuiste. Un ser capaz de caminar entre mundos. Un guardián de tu propio código. Respira, siente y recuerda, porque el guardián no está fuera. El guardián eres tú, durante un tiempo. Las enseñanzas de Thoth circulaban como un fuego silencioso entre quienes estaban preparados. No había templos de piedra llenos de inscripciones. No había doctrinas grabadas en pergaminos para ser repetidas de memoria. Había respiración. Había mirada. Había vibración. El conocimiento pasaba de maestro a discípulo como una llama que enciende otra llama, como un susurro que enciende una memoria dormida. No era enseñanza en el sentido moderno, era transmisión. Un fuego invisible que se extendía de alma en alma. Pero llegó un momento en que ese fuego comenzó a incomodar. Porque un hombre o una mujer que despierta, que descubre que lo externo no es más que el reflejo de lo interno, deja de ser manipulable. Ya no necesita autoridad que le diga qué pensar, ya no se arrodilla ante un poder externo, ya no teme a castigos ni se compra con promesas. Y ese ser, que reconoce la soberanía de su propia conciencia, se convierte en una amenaza para cualquier estructura que busca controlar. Fue entonces cuando comenzó el gran borrado. No destruyeron el fuego directamente, porque era imposible. En lugar de eso, lo enterraron bajo capas de dogmas y de miedo. Tomaron las frases más luminosas y las convirtieron en fórmulas vacías, despojadas de su vibración original. Transformaron la alquimia interior en superstición, el símbolo vivo en ídolo rígido, la llave vibracional en dogma repetido sin alma. Piensa en la frase como es arriba, es abajo. En boca de los iniciados era un código que abría la visión del todo, un mapa secreto que mostraba la estructura de la realidad.
Pero con el tiempo, esa misma frase fue repetida como una curiosidad, como un eslogan místico sin fuerza. Se vació de vibración, se convirtió en palabra muerta. Eso fue parte del borrado, mantener las formas, borrar la esencia. Lo mismo sucedió con los símbolos. El ojo, que era la metáfora del despertar interior, se convirtió en amuleto. La espiral, que señalaba el viaje del alma hacia planos más altos, se convirtió en adorno. El ankh, que vibraba como llave de vida eterna, fue reducido a ornamento estético. Nada fue destruido a plena vista, todo fue distorsionado, y esa distorsión fue más peligrosa que la destrucción, porque mantuvo las apariencias mientras apagaba la fuerza interior. Las instituciones que nacieron en torno a este borrado sabían perfectamente lo que hacían. Comprendieron que la manera más eficaz de controlar no era prohibir el conocimiento, sino vaciarlo y ofrecerlo como religión, como ritual externo, como creencia obligatoria. Así el hombre, creyendo que buscaba a lo divino, en realidad se alejaba más de él, porque lo buscaba fuera, en templos, en figuras de poder, en palabras ajenas, en lugar de mirar dentro. El borrado no fue un accidente histórico, fue un proyecto consciente. Lo que liberaba, se ocultó. Lo que expandía, se limitó. Lo que despertaba, se convirtió en obligación. Así el fuego de Thoth, que encendía buscadores, fue disfrazado de humo que distraía multitudes. Y durante siglos, la humanidad aprendió a temer lo que debía recordar y a venerar lo que la mantenía dormida. Imagina un río poderoso desviándose lentamente por presas artificiales. El agua sigue fluyendo, pero ya no fertiliza los campos, ya no llega al mar, se queda atrapada en embalses donde la vida se estanca. Asimismo sucedió con la sabiduría. La desviaron, la encapsularon, la encerraron en estructuras que impedían que su vibración llegara libremente a todos. Pero los códigos nunca murieron, permanecieron ocultos, disfrazados, esperando el momento en que alguien los volviera a escuchar con el corazón. Porque un código vibracional no puede ser destruido. Puede ser distorsionado, puede ser ridiculizado, puede ser disfrazado, pero basta una sola mirada sincera, un solo corazón dispuesto, para que vuelva a activarse en su pureza. Y ese es el secreto que las estructuras de control no lograron borrar. El precio del borrado fue alto. Generaciones crecieron creyendo que la verdad era algo que debía recibirse de otro, que la salvación estaba en manos ajenas, que el acceso a lo divino requería permiso. Y así la humanidad se encadenó a templos de piedra, a libros que repetían dogmas, a voces que imponían miedo, pero en lo más profundo de cada ser humano, el recuerdo permaneció. Un recuerdo que se activaba en los sueños, en las sincronicidades, en los encuentros inexplicables, en las intuiciones que nadie podía apagar. El borrado no destruyó la semilla, solo cubrió la tierra con capas de piedras. Y hoy, esas piedras se están resquebrajando, porque la semilla sigue viva, porque la vibración nunca dejó de resonar bajo el silencio, y tú lo sabes, aunque no lo sepas. Lo sabes porque estás aquí, porque sientes que estas palabras no son información nueva, sino reconocimiento. Lo que despierta en ti ahora es el eco de aquello que intentaron callar. Ellos pensaron que podían controlar lo sagrado, pero olvidaron que lo sagrado no pertenece a nadie. La vibración no se encierra, el silencio no se compra, la verdad no se domestica. Y aunque el borrado duró siglos, aunque la censura se disfrazó de religión, aunque el miedo se transmitió como herencia, siempre hubo grietas por donde la luz se filtró. Por eso hoy vuelve a sonar el nombre de Thoth. No como un mito muerto, sino como una vibración viva.
porque su presencia no estaba en los templos, sino en los espacios entre pensamientos. No estaba en los dogmas, sino en la memoria del alma. Y cada vez que alguien se atreve a escuchar más allá de lo aparente, ese fuego vuelve a encenderse. Respira. Siente lo que ocurre en tu interior ahora mismo. Hay un movimiento. No viene de mí ni de las palabras, viene de ti. Es tu memoria respondiendo al llamado. Lo que censuraron afuera nunca lograron borrarlo adentro. Lo que distorsionaron en los libros nunca tocó el fuego secreto de tu ser. Ese fuego que encendía a los iniciados en los templos de Egipto es el mismo que palpita en tu pecho ahora. El borrado y la censura fueron reales, pero no definitivos. Fueron una pausa, no un final. Hoy la pausa termina, porque el guardián de los códigos no era un Dios externo, sino tu propia conciencia, y esa conciencia está despertando. Lo que antes era prohibido, hoy se revela. Lo que antes era oculto, hoy se muestra, y no porque alguien lo autorice, sino porque el tiempo ha madurado y la vibración está lista. Aquí comienza la recuperación de la memoria. Aquí termina el borrado. Lo que fue silenciado durante siglos vuelve a vibrar en tu voz, en tu respiración, en tu atención. Y cada instante de presencia es un acto de rebelión sagrada contra la censura, porque recordar es el acto más revolucionario que existe. Imagina un pequeño objeto de color verde intenso, una tabla que, a primera vista, parecería insignificante frente a los templos colosales de Egipto o las bibliotecas infinitas de Alejandría. Sin embargo, ese fragmento, esa tabla esmeralda atribuida a Tot, a Hermes Trismegisto en la tradición griega, se convirtió en el corazón palpitante de una sabiduría que ningún fuego pudo destruir ni ninguna censura pudo silenciar. Lo extraordinario no fue el material, ni siquiera las palabras grabadas en ella, sino la vibración que la sostenía. Dicen que estaba inscrita con frases tan simples que cualquiera podía leerlas. Y, sin embargo, esas frases se comportaban como espejos que mostraban diferentes reflejos según la conciencia de quien las contemplara. Para el curioso superficial, eran enigmas incomprensibles. Para el erudito, eran fórmulas filosóficas. Para el iniciado, eran códigos vivos, llaves vibracionales capaces de abrir puertas hacia realidades invisibles. Así funcionaba la escritura de Tot. No era información, era activación. Piensa en la frase más célebre de la tabla. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad. A primera vista, parece poesía, pero en su vibración late un mapa completo de la realidad. Explica que todo lo que existe en el mundo material tiene su raíz en planos invisibles, que nada ocurre en la superficie sin haber nacido antes en las profundidades del espíritu. Es un recordatorio de que el universo no es una máquina ciega, sino un espejo vibracional en el que cada uno de nosotros es co-creador. Este lenguaje no era un lenguaje de palabras muertas, era un lenguaje de vibración. Cada letra, cada línea, estaba impregnada de geometría sagrada. La escritura no era tinta sobre piedra, era frecuencia codificada en símbolos. Por eso, quienes meditaban en estas frases experimentaban transformaciones reales en su vida. La mente se ordenaba, el corazón se expandía, los sueños se volvían lúcidos. No se trataba de sugestión, era resonancia.
como cuando un instrumento vibra al escuchar una nota idéntica en otro lugar. La tabla esmeralda era ese instrumento, un emisor de vibraciones que activaban lo dormido en quien se atrevía a contemplarla. ¿Puedes sentir la diferencia? La mayoría de los textos religiosos buscan convencer, persuadir, dictar reglas. La tabla, en cambio, no exige creencia, no pide fe ciega, se limita a vibrar. Y esa vibración hace el trabajo silencioso de despertar. Por eso ha sobrevivido a lo largo de los siglos. No porque alguien la protegiera físicamente, sino porque estaba codificada en un lenguaje imposible de destruir, el lenguaje de la vibración. Los alquimistas medievales la estudiaron en secreto, convencidos de que escondía la fórmula para transmutar el plomo en oro. Y, en cierto modo, tenían razón, pero se equivocaron al interpretar el plomo como metal y el oro como riqueza. El plomo era la conciencia densa, atrapada en los miedos y los programas del ego. El oro era la conciencia despierta, elevada, coherente con la vibración del universo. La transmutación no se realizaba en hornos materiales, sino en el horno invisible del alma. La alquimia era un proceso interior, y la tabla era el manual cifrado de esa transformación. Observa cómo cambia la perspectiva cuando lo entiendes así. No se trata de magia externa, sino de ciencia vibracional. Cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido, cada intención clara es como una nota que se emite al campo cuántico, y ese campo responde, no a lo que dices querer, sino a lo que vibras de verdad. La tabla lo sabía y lo resumió en fórmulas aparentemente inocentes. La gran obra del alquimista no era fabricar oro físico, sino convertirse en oro espiritual. Un ser humano transfigurado, luminoso, libre. Y aquí aparece un detalle fundamental. La vibración no es metáfora. La ciencia moderna, aunque reticente, empieza a confirmarlo. Cada célula de tu cuerpo emite biofotones, partículas de luz coherente. Tu corazón genera un campo electromagnético 5000 veces más fuerte que el de tu cerebro. Tus pensamientos, tus emociones, son señales electroquímicas que impactan en tu ADN y modifican su expresión. Todo esto lo intuía la tabla mucho antes de que existiera un microscopio o un laboratorio. Porque el verdadero laboratorio siempre fue el cuerpo humano, el templo vivo. La tabla esmeralda te invita a mirarte como ese laboratorio. Tus miedos son el plomo. Tu gratitud es el oro. Tu respiración es el fuego alquímico que transforma. Tu atención es el cincel que esculpe la piedra bruta en diamante. Y en ese proceso descubres que la vibración es el lenguaje universal que lo conecta todo. La célula con el órgano, el cuerpo con el campo, el ser humano con las estrellas. Por eso, cuando Thoth escribió, no buscó convencer a nadie. Plantó códigos. Sabía que solo quien estuviera listo vibracionalmente podría reconocerlos. Y es exactamente lo que sucede ahora. El simple hecho de escuchar, de sentir este relato con el corazón abierto, activa en ti algo que no se puede medir con palabras. Es posible que tu mente dude, pero tu cuerpo ya lo reconoce. Una calma extraña, un cosquilleo en la piel, una respiración que se vuelve más profunda. Es la señal de que la vibración está actuando. Detente un instante y haz la prueba. Respira conscientemente, una inhalación larga y una exhalación lenta. Mientras lo haces, imagina que cada palabra de la tabla está escrita dentro de ti, en la médula de tus huesos, en las espirales de tu ADN. No necesitas entenderlo intelectualmente, solo siente.
Esa sensación de reconocimiento no viene de fuera, es tu propio código respondiendo. Así operaba Todd, como guardián de códigos que solo podían activarse desde adentro. Por eso su enseñanza no pudo ser destruida. Podrán haber borrado bibliotecas, quemado templos, perseguido sabios, pero la vibración inscrita en la tabla permanece, porque lo que vibra en coherencia con la verdad no muere. Solo espera. Espera el momento exacto en que un corazón dispuesto lo vuelva a escuchar. Y ahora, ese momento está ocurriendo. La tabla esmeralda ya no es un objeto lejano en una vitrina de museo ni un texto hermético reservado para eruditos. La tabla eres tú. Está inscrita en tu respiración, en tus emociones, en tu manera de observar el mundo. Cada vez que eliges la coherencia sobre la confusión, el amor sobre el miedo, la presencia sobre la distracción, estás reescribiendo las líneas invisibles de esa tabla en tu propio ser. Porque el milagro de la unidad que proclama la tabla no es un ideal abstracto. Es un estado real, palpable, que se alcanza cuando recuerdas que lo de afuera refleja lo de adentro. Y que al transformar tu vibración interior, transformas la realidad entera. Y en ese punto, ya no eres un lector de la tabla. Te conviertes en la tabla misma, en un testimonio viviente de que todo lo que existe es vibración, y de que esa vibración puede ser guiada conscientemente hacia la luz. El cuerpo que habitas no es solo una máquina biológica que envejece, se desgasta y se repara. Es un espejo vivo del alma, un reflejo tangible de lo invisible. Cada músculo, cada órgano, cada célula está escrito como si fueran páginas de un libro secreto donde tu historia interior se traduce en materia. Y cuando aprendes a leerlo, comprendes que tu cuerpo nunca te traiciona. Siempre está hablando por ti, siempre está mostrando lo que tu conciencia no se atrevió a pronunciar en palabras. Piensa en las veces que un dolor apareció sin causa aparente, en esa presión en el pecho cuando guardaste un llanto, en la rigidez de tus hombros cuando la vida te exigía cargar más de lo que podías sostener. Nada de eso fue casualidad, el cuerpo es un eco. Todd lo llamaba el último mensajero del alma, porque lo que no logras escuchar en el silencio interior, lo terminas escuchando en la carne. Imagina por un instante que tus órganos son instrumentos de una orquesta. El corazón es un tambor que marca el ritmo. Los pulmones son flautas que expanden melodías invisibles. El hígado un bajo profundo que sostiene la armonía. Y el cerebro un arpa delicada donde vibran miles de cuerdas a la vez. Mientras el alma está en coherencia, la orquesta toca una sinfonía hermosa. Pero cuando reprimes emociones, cuando acumulas resentimientos, cuando niegas lo que sientes, la música se distorsiona, aparece el ruido, aparece la disonancia, y el cuerpo comienza a traducirlo en síntomas. No lo hace para castigarte, lo hace para recordarte. Una migraña no es solo tensión, es una idea no expresada que insiste en abrirse camino. Un estómago inflamado no es solo mala digestión. Es el peso de situaciones que nunca pudiste digerir en tu vida. Una garganta cerrada no es casualidad. Es la voz que callaste. La verdad que temiste pronunciar. Así funciona el espejo. Cada dolor es un mensaje cifrado que espera tu atención. Todd decía que la carne es la sombra del espíritu, y en esa frase sencilla se encierra un misterio profundo.
Todo lo que llamamos enfermedad no es más que el último capítulo de una historia que comenzó mucho antes en el campo invisible. Primero fue pensamiento, luego emoción, después vibración y finalmente materia. Lo físico es solo el eco más denso de lo sutil. Por eso, intentar sanar el cuerpo sin atender al alma es como intentar borrar un reflejo golpeando el espejo. Puedes romper el cristal, pero la imagen seguirá allí, intacta en su origen. Hoy incluso la ciencia comienza a rozar esta verdad. Bruce Lipton demostró que el entorno energético de nuestras células influye más que los genes en cómo se expresan. Es decir, no somos esclavos de la biología heredada, sino arquitectos del ambiente vibracional que instruye a nuestro ADN. Y ese ambiente no se limita al aire o a la comida. Es sobre todo el ambiente de nuestras emociones sostenidas. Cuando vives atrapado en el miedo, tu cuerpo lo registra como química de supervivencia. Cuando eliges la gratitud, esa química se transforma en regeneración. La orquesta cambia de partitura, pero este conocimiento no es nuevo. Los antiguos lo sabían y lo transmitieron en clave simbólica. Los egipcios decían que cada órgano era un dios, no en sentido literal, sino como metáfora de una fuerza espiritual encarnada. El corazón, centro de la verdad; los pulmones, guardianes del soplo vital; el hígado, altar de la purificación. El cuerpo entero era considerado un templo, y cada síntoma un jeroglífico que debía ser interpretado. Imagina ahora lo que esto significa para tu vida cotidiana. Cada vez que rechazas una emoción, la estás enterrando en la materia. Cada vez que niegas tu verdad, estás pidiendo al cuerpo que la cargue por ti. Y él lo hace, porque es leal, tan leal que se enferma antes de dejarte en la ignorancia. El cuerpo se sacrifica para que escuches lo que el alma lleva años susurrando. Hay un momento en que todo cambia, cuando dejas de ver al cuerpo como enemigo y lo reconoces como aliado. Entonces el dolor deja de ser amenaza y se convierte en guía. Un síntoma deja de ser un problema y se vuelve mapa. Esa es la alquimia de la percepción. Lo que antes te pesaba se transforma en puerta, porque detrás de cada tensión, de cada inflamación, de cada fatiga, hay un mensaje esperando ser liberado. Haz la prueba ahora mismo. Lleva tu atención a una parte de tu cuerpo que te incomoda. No intentes arreglarla ni analizarla. Solo obsérvala. Respira en ella. Pregúntale con el corazón, ¿qué quieres mostrarme? Y luego escucha, no con la mente, sino con la sensación. Quizá venga una imagen, quizá un recuerdo, quizá solo un silencio cargado de sentido. Eso es el lenguaje del espejo. No habla con frases, habla con vibraciones. Lo que descubres al practicar esta escucha es que tu cuerpo nunca estuvo roto. Estaba fielmente reflejando tus memorias no resueltas. Y cuando comienzas a liberar esas memorias, el cuerpo responde. Se aligera. Se reorganiza. Empieza a tocar de nuevo la melodía original. Esa es la verdadera sanación, no imponerle al cuerpo un arreglo desde afuera, sino devolverle la coherencia desde adentro. El alma vibra como luz. El cuerpo proyecta esa luz en la materia. Cuando la luz se fragmenta por las sombras del miedo o del dolor no atendido, el cuerpo se oscurece. Pero cuando la luz se ordena de nuevo en coherencia, el cuerpo brilla. Y no hablo en sentido metafórico. Muchos místicos describieron cómo, en estados de profunda alineación, el cuerpo emite literalmente luz. Un resplandor que se percibe en la mirada, en la piel, en la presencia. La ciencia lo confirma con el estudio de biofotones.
Somos espejos luminosos. Y nuestra tarea es limpiar el cristal para que la luz del alma se refleje sin distorsión. Por eso Todd insistía en que la medicina verdadera era vibracional. No se trataba de atacar síntomas, sino de reorganizar el campo que los producía, porque el cuerpo siempre obedece al alma, como un río obedece a su cauce. Si el cauce se tuerce, el río se desborda. Si el campo se desordena, el cuerpo enferma. Pero cuando el cauce se limpia, el agua vuelve a fluir clara. Cuando la vibración se alinea, la carne obedece y se sana. Recuerda esto, tu cuerpo no guarda rencor, no acumula heridas para castigarte. Solo espera a que lo escuches, y en cuanto lo haces, responde con una fidelidad asombrosa. La rigidez se suaviza, el dolor se disuelve, la respiración se expande, como un amigo que solo quería ser atendido. El cuerpo se calma al saberse visto. En este punto comprendes que el espejo nunca estuvo afuera, el espejo eres tú, y cada vez que eliges la presencia sobre la distracción, cada vez que respiras con conciencia en lugar de correr detrás del ruido, estás puliendo el cristal. Estás permitiendo que la luz del alma se proyecte sin distorsión en tu carne, en tu vida, en tu realidad. Respira profundo una vez más. Siente tu pecho expandiéndose. Reconoce que lo que pulsa ahí no es solo un órgano biológico, es la voz del alma latiendo en ti. Y cuando aceptas esa voz, cuando la escuchas sin miedo, el cuerpo deja de ser cárcel y se convierte en templo, un templo vivo, un espejo sagrado que refleja lo que eres en esencia, vibración, conciencia, luz. Hay un punto en tu interior que no pertenece ni al cuerpo ni al tiempo. Un centro tan discreto que la mayoría de los hombres lo ignoran, y tan poderoso que los antiguos lo llamaron portal. Ese centro es el ojo oculto, la chispa silenciosa que se esconde en la profundidad de tu cerebro y que las civilizaciones sabias veneraron como la llave hacia la conciencia expandida. Hoy la ciencia lo nombra glándula pineal, pero para los iniciados siempre fue mucho más que una glándula. Fue el puente entre lo visible y lo invisible, el altar donde la carne se encontraba con el espíritu. En Egipto se representaba como el ojo de Horus, ese símbolo que aún hoy provoca un estremecimiento en quien lo contempla. En India se enseñaba a despertar el tercer ojo como vía hacia la intuición. En las tradiciones herméticas se hablaba de un ojo que ve a través del tiempo, capaz de penetrar la ilusión de la materia. No se trataba de metáforas ingenuas. Era una descripción precisa de un órgano con propiedades únicas. La glándula pineal, incrustada en el centro exacto del cerebro, como si fuera un eje alrededor del cual gira la conciencia. Lo sorprendente es que la pineal no se parece a ninguna otra glándula del cuerpo. Está formada por cristales microscópicos de calcita, diminutas joyas suspendidas en su interior. Estos cristales poseen un fenómeno conocido como piezoelectricidad. Cuando son presionados, generan pulsos eléctricos. Ahora imagina lo que significa esto. Si diriges tu respiración, tu atención y tu energía hacia ese centro, esos cristales se comprimen y liberan una chispa, una descarga de luz que transforma la pineal en un transductor biológico, un dispositivo capaz de convertir la energía interna en señal electromagnética. Los antiguos lo sabían, aunque no usaban el lenguaje de la ciencia moderna. Decían, eleva tus ojos hacia la luz, enfoca tu pensamiento en el centro de tu cabeza. No era poesía, era instrucción. Querían que supieras que dentro de ti llevas un ojo dormido, esperando ser activado, y que ese ojo no mira hacia afuera, sino hacia adentro,
hacia el campo donde la realidad se origina antes de tomar forma. Piensa en lo que esto implica. Tus ojos físicos te muestran objetos, colores, distancias. El ojo oculto, en cambio, percibe vibraciones, patrones, conexiones invisibles. Es el ojo que no necesita luz exterior porque emite su propia luz. Por eso, cuando se activa, la percepción cambia. De pronto, lo cotidiano se vuelve simbólico. Una conversación banal se revela como mensaje. Un encuentro azaroso se convierte en señal. La vida comienza a hablarte en otro idioma, el idioma de la sincronicidad. Pero ¿qué sucede cuando ese ojo permanece cerrado? El mundo se siente plano, denso, limitado. Vives atrapado en lo que los sentidos físicos permiten, creyendo que lo real es solo lo medible. Sin embargo, basta un instante de apertura para comprender que lo que llamabas realidad es apenas una superficie. Y ese instante llega casi siempre en silencio, no con esfuerzo, no con rituales exagerados, sino en el momento en que tu mente se aquieta y tu atención se recoge en el centro. Entonces, como una chispa en la oscuridad, la pineal se enciende. Hoy sabemos que este órgano produce melatonina, regulando el sueño, y también DMT, una sustancia conocida como la molécula del espíritu, asociada con visiones místicas y experiencias cercanas a la muerte. Pero los antiguos no necesitaban laboratorios para reconocerlo. Ellos lo experimentaban en carne propia. Sabían que, al respirar profundamente y contraer ciertos músculos internos, podían generar presión sobre el líquido cefalorraquídeo, impulsando una corriente eléctrica hacia el cerebro que activaba la pineal. Y lo que seguía era indescriptible. Una expansión de la percepción, una apertura del ojo que ve más allá de la forma. Detente un momento y respira. Imagina que el aire que inspiras sube como un río luminoso desde la base de tu columna hasta el centro de tu cabeza. Visualiza cómo al llegar ahí, algo se enciende, un punto brillante como una estrella interior. Quizá al hacerlo percibas un cosquilleo, una ligera presión en el entrecejo o una sensación de luz detrás de los párpados cerrados. Esa es la respuesta del ojo oculto. No es fantasía. Es vibración. Tu propio cuerpo confirma que este portal existe. La pineal, cuando está activa, no solo recibe, también emite. Funciona como una antena biológica capaz de enviar y captar frecuencias que los sentidos comunes jamás detectarían. Por eso los sabios hablaban de ella como de un ojo que ve en la oscuridad, porque la oscuridad no es ausencia de luz, sino ausencia de percepción. Cuando la pineal despierta, lo invisible se vuelve tangible. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Igual que ocurrió con otras enseñanzas, este conocimiento fue distorsionado y, peor aún, saboteado. El mundo moderno, con sus aguas contaminadas y dietas artificiales, calcifica la glándula pineal hasta volverla rígida, incapaz de vibrar. El fluoruro, presente en el agua y en muchos productos, es como un velo de piedra que cubre el ojo. No es casualidad. Es una forma de mantener a la humanidad desconectada de su capacidad de ver más allá de la ilusión. Un ojo que no ve más allá es un alma más fácil de controlar, pero incluso la calcificación puede revertirse, con respiración consciente, con ayunos, con alimentos puros, con prácticas de silencio y meditación. El ojo oculto comienza a limpiarse. No se trata de técnicas complicadas, sino de recuperar lo simple, volver a respirar profundamente, volver a observar en silencio,
volver a sentir sin juicio. Cada gesto de presencia es como limpiar el polvo acumulado sobre un cristal, y poco a poco la luz vuelve a pasar. Quien ha vivido la apertura de la pineal describe sensaciones imposibles de olvidar. Una oleada de claridad, un sentimiento de unidad con todo lo existente, la certeza de que el tiempo y el espacio son solo decorados de un escenario mayor. Es como si la vida entera se reorganizara en un instante, y aunque después regrese la rutina, esa experiencia queda grabada como una cicatriz de luz. Ya no puedes volver a creer del todo en la vieja ilusión. Ya sabes que hay más, porque lo has visto con el ojo que no engaña. El ojo oculto no muestra imágenes fantásticas para entretenerte. Su propósito es revelar lo real. Te enseña que lo que eres no termina en tu piel, que tu conciencia es un campo que se expande mucho más allá del cuerpo, que tus pensamientos y emociones no están encerrados en tu cráneo, sino que vibran hacia el universo. Comprender esto cambia todo. Ya no te sientes una víctima de las circunstancias, sino un participante en la creación. Te reconoces como un nodo en una red infinita de luz. Thoth lo explicó con sencillez en sus enseñanzas herméticas. El ojo que ve más allá del tiempo no pertenece al hombre ni a la tierra. Es el ojo del espíritu dentro del hombre, que conecta lo mortal con lo eterno. Esa frase resume la función de la pineal. No se trata de escapar del mundo, sino de habitarlo con otra mirada, de reconocer la divinidad en lo cotidiano. Haz el experimento. Cierra los ojos por unos segundos y coloca tu atención en el punto entre tus cejas. Respira suave, como quien escucha un secreto. Permanece ahí sin expectativa. Tal vez sientas un calor ligero, tal vez nada. Pero incluso en ese aparente silencio, el ojo comienza a abrirse. Porque no se abre con esfuerzo, se abre con presencia. Y cuando lo hace, cuando ese ojo despierta, la vida entera cambia de color. Lo que antes era caos se revela como orden. Lo que antes era azar se revela como mensaje. Lo que antes era miedo se revela como ilusión. Descubres que no necesitas mirar hacia afuera para ver la verdad. El ojo oculto te muestra que la fuente está dentro de ti y que desde allí puedes contemplar el universo entero. Si has llegado hasta aquí, ya intuyes que lo que llamamos realidad no se sostiene en la materia, sino en algo más sutil, algo que no ves pero que sientes. El campo vibracional. No es una idea poética ni un dogma espiritual. Es un hecho tan antiguo como la creación misma y tan evidente que la ciencia moderna, aunque lo rodee de tecnicismos, comienza lentamente a reconocerlo. Lo invisible sostiene lo visible. La vibración da forma a la materia. Y cada pensamiento, cada emoción, cada intención es una onda que modifica ese campo. Imagina por un instante que el universo es un océano infinito. A simple vista, solo percibimos la superficie, las olas, la espuma, los reflejos de la luz. Pero debajo de esa superficie hay corrientes invisibles que deciden hacia dónde se mueven las aguas, que arrastran barcos y moldean costas enteras sin que los ojos lo noten. Así funciona el campo vibracional. Tú crees que tu vida se define por eventos concretos, por acciones externas, pero en verdad cada acontecimiento es la espuma de una ola. Y lo que la origina es mucho más profundo. La vibración que emites. Thoth lo sabía y lo enseñó de la única forma posible, a través de códigos y símbolos que sobrevivieran al tiempo. Sabía que llegaría un momento como este,
en que la humanidad estaría lista para recordar. Por eso hablaba de la luz en el aire, del fuego que no quema, de la música de las esferas. Todo esto era lenguaje vibracional. No buscaba metáforas bellas, sino describir con precisión cómo la energía se organiza antes de volverse forma. Hoy, incluso los experimentos científicos más básicos confirman lo que él decía. El estudio de la cimática, la observación de cómo el sonido organiza la materia, muestra que al hacer vibrar arena o agua con distintas frecuencias, emergen figuras geométricas perfectas, mandalas, hexágonos, espirales. La vibración genera orden, la frecuencia decide la forma, ¿y no es eso exactamente lo que ocurre en tu vida? Las emociones elevadas como la gratitud y el amor generan patrones coherentes en tu campo, mientras que la ira o el miedo producen desorden, caos, distorsión. Tu cuerpo, tus relaciones, tus circunstancias son arenas danzando al ritmo de la música que tú mismo emites. Pero esta ciencia fue olvidada, no porque se perdiera, sino porque fue ocultada. Los antiguos la conocían. Sabían que el universo entero es vibración, que el todo es mente. De la tabla esmeralda no hablaba de pensamientos abstractos, sino de vibraciones de conciencia que moldean lo real. Por eso construyeron templos alineados con las estrellas, porque entendían que cada astro emite su propia música silenciosa, y que al resonar con ella podían abrir portales de percepción. La arquitectura sagrada no era decoración, era vibración congelada en piedra. Con el tiempo, ese saber fue reducido a superstición. Lo que antes era una ciencia sagrada se convirtió en mito. Y así la humanidad olvidó que estaba sumergida en un campo que responde a cada uno de sus estados internos. Se nos hizo creer que estamos separados, que cada uno es una isla, cuando en verdad somos ondas en un mismo océano. El campo no distingue fronteras, tu vibración no se queda en ti, se expande, toca a otros, influye en el mundo, y el mundo, a su vez, responde. Piensa en los momentos en que sentiste una presencia antes de que alguien entrara en la habitación, o cuando pensaste en una persona y de inmediato esa persona te escribió. No es casualidad, es vibración en acción. Tu campo emite señales y capta señales, exactamente como una antena. La ciencia lo llama coherencia del corazón o entrelazamiento cuántico. Los sabios lo llamaron hermandad invisible. El nombre no importa, lo real es la experiencia. Lo que vibra en ti tiene eco en el universo. Y aquí está la parte crucial. El campo vibracional no responde a lo que dices querer. Responde a lo que sostienes con tu ser. Puedes repetir afirmaciones positivas todo el día, pero si en tu interior late la duda o el miedo, es esa frecuencia la que el campo registra. El universo escucha tu vibración, no tus palabras. Por eso Todd insistía en la coherencia, en alinear pensamiento, emoción y acción en un mismo tono. Solo así tu señal es clara. Solo así el campo puede responder con precisión. Imagina tu vibración como un acorde. Si cada cuerda de tu instrumento interior, la mente, el corazón, el cuerpo suena en una nota distinta, el resultado es ruido. Pero si logras afinarlas en la misma frecuencia, surge la música. Esa música no solo transforma tu interior, también reordena la realidad que te rodea, porque el campo vibracional es como una sala de espejos, te devuelve exactamente lo que proyectas. Aquí es donde la ciencia olvidada se convierte en poder recordado, porque reconocer que todo es vibración significa asumir que eres creador. No un creador omnipotente que controla el mundo, sino un co-creador
creador que influye en él con cada emoción que sostiene. El miedo multiplica el miedo, la paz expande la paz, lo semejante atrae a lo semejante. Y en ese reconocimiento, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu experiencia. Haz un pequeño experimento. Cierra los ojos y recuerda un momento en el que sentiste gratitud pura, sin condiciones. Permite que esa emoción se expanda en tu pecho como una ola cálida. Siente cómo tu respiración se suaviza, cómo tu rostro se relaja. Esa vibración, aunque parezca invisible, ya está viajando más allá de ti, afectando el campo que te rodea. Y si sostienes esa frecuencia, notarás cómo las circunstancias comienzan a moverse de manera diferente, cómo aparecen sincronicidades, cómo se abren puertas inesperadas. El campo responde, siempre responde. Esa es la ciencia olvidada, la comprensión de que la materia no es más que vibración organizada, y que, al cambiar tu vibración, cambias tu realidad. No necesitas fórmulas complicadas ni rituales grandilocuentes. Solo presencia, coherencia y repetición. Cada vez que eliges elevar tu estado, cada vez que sostienes una emoción noble, estás practicando la alquimia más antigua, la transmutación vibracional. Y en ese proceso, descubres lo que los antiguos sabían pero lo que el mundo moderno olvidó, que el universo no es un mecanismo ciego, sino un campo vivo, sensible, receptivo, un campo que escucha tu música interior y responde con ecos que se convierten en tu destino. Dentro de ti hay un río dormido, un fuego contenido que aguarda el instante de ser despertado. Ese fuego no pertenece a la carne ni al pensamiento, es la fuerza primordial que los yogis llamaron Kundalini, que los egipcios simbolizaron con la serpiente sagrada, y que Thoth describió como el flujo ascendente que une la tierra con el cielo. No es una metáfora lejana ni un mito exotérico, es una corriente real, biológica y espiritual, que descansa enroscada en la base de tu columna esperando la llamada de tu conciencia. La mayoría de los seres humanos vive toda su vida sin percibirla. Se mantienen atrapados en los 3 primeros centros de energía, girando en círculos entre el miedo a la supervivencia, la compulsión del deseo y la lucha por el poder personal. Esos centros inferiores son necesarios, son el fundamento de la vida material. Pero cuando la energía queda estancada allí, la experiencia se vuelve repetitiva, pesada, limitada a la lucha y a la carencia. Es como si el río sagrado se hubiera quedado atrapado en un pantano, incapaz de fluir hacia la montaña. Pero cuando el río comienza a ascender, todo cambia. La energía que antes se gastaba en la reacción, en la ansiedad, en la competencia, empieza a transformarse en otra cosa, en fuerza vital creativa, en amor expansivo, en intuición despierta. El ascenso no es una fantasía mística, es un proceso palpable. El cuerpo lo siente como calor, como oleadas que recorren la espalda, como una vibración que pulsa en el pecho y en la cabeza. La mente lo percibe como claridad repentina, como intuiciones que brotan sin esfuerzo. El alma lo reconoce como un regreso al hogar. Cada centro interno es un altar, una puerta que guarda un secreto. En la base de la columna, los antiguos veían las raíces, el instinto de supervivencia, la conexión con la tierra. Allí la energía se enciende como chispa. Cuando asciende al segundo centro, en el sacro, toca el agua del deseo, de la creatividad, de la dualidad, y al llegar al plexo solar, se enciende el fuego del poder personal, la voluntad, la afirmación del yo. Hasta aquí, la mayoría de los hombres viven atrapados, repitiendo lecciones, girando en un triángulo cerrado, pero cuando decides elevar la mirada y guiar la energía más allá,
La serpiente sagrada sube al corazón. Y en el corazón todo cambia. El latido ya no solo empuja sangre, empuja vibraciones. La energía se convierte en compasión, en unidad, en amor que no pide nada a cambio. El corazón es el puente, el punto de cruce donde la energía deja de ser instinto y se vuelve conciencia. Aquí la música del cuerpo comienza a sonar en otra octava. Si sigues guiando la corriente, llega a la garganta y la voz se transforma en instrumento creador. No solo hablas, vibras. Tus palabras dejan de ser sonidos vacíos y se convierten en flechas de energía capaces de abrir caminos, de sanar, de ordenar el campo. Después, la corriente asciende al entrecejo, al ojo oculto, y la percepción se expande. Ya no ves solo objetos, percibes significados, símbolos, conexiones invisibles. Finalmente, la energía alcanza la corona, la cima del cráneo, y el fuego interno se une con la luz superior. Allí ocurre la alquimia. El ser humano limitado se reconoce como extensión de lo divino. Thoth lo enseñaba con la fórmula hermética: solve et coagula, disolver y recombinar. La energía disuelve las ataduras del cuerpo y las memorias densas de los centros inferiores, y luego las coagula en vibraciones más sutiles al ascender. No se trata de negar lo terrenal, sino de transmutarlo. El miedo se convierte en confianza, el deseo en creatividad, el ego en voluntad de servicio. Todo lo que parecía una carga se vuelve combustible para el ascenso. Imagina tu columna vertebral como un canal luminoso, una escalera interior. Cada respiración consciente es un paso que enciende un peldaño más arriba. Con cada contracción suave de los músculos internos, el líquido que baña tu cerebro se eleva, generando presión eléctrica, y en ese impulso, los cristales de la glándula pineal vibran, liberando chispas de luz. Es un proceso físico, energético y espiritual a la vez. El cuerpo entero se convierte en templo, y tú en sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. Los sabios sabían que este ascenso no podía forzarse. Una serpiente empujada a salir muerde. Una energía forzada quema. El secreto es la entrega, la práctica paciente, la respiración que guía sin violencia, la atención que acompaña sin ansiedad. El río asciende cuando encuentra cauce limpio, no cuando se le azota. Por eso, la purificación emocional es parte esencial del camino. No puedes pretender elevar energía si tu campo está lleno de resentimientos, de miedos, de culpas no reconocidas. Esas emociones son piedras en el cauce. El agua necesita espacio para fluir. Cuando el ascenso ocurre, aunque sea por un instante, la vida entera se ilumina. Sientes que no estás confinado en tu piel, sino expandido en un campo infinito. El cuerpo se vuelve ligero, la mente calla y el alma canta. Ese canto no tiene palabras, es una vibración pura, un recordatorio de lo que siempre fuiste antes de olvidar. Es el fuego interior reencontrando su camino hacia la fuente, y sin embargo, este no es el final, sino el comienzo, porque sostener esa energía es el verdadero desafío. El mundo externo, con su ruido, sus prisas y sus viejos patrones, intentará arrastrarte de nuevo hacia abajo. El fuego interior querrá expandirse, pero si no lo acompañas con disciplina, con amor, con presencia, se apagará o se dispersará. Por eso los iniciados practicaban cada día respiración, silencio, atención. No para impresionar a nadie, sino para mantener limpio el canal. Thoth decía que el hombre que guía a la serpiente hacia el cielo se convierte en estrella. No lo decía en sentido figurado.
Quería mostrar que la conciencia humana, cuando asciende, brilla en el campo como un sol, y esa luz no se queda en ti, se irradia, inspira, toca a otros. La ascensión de la energía personal contribuye al despertar colectivo. Cada vez que elevas tu vibración, ayudas a elevar la vibración de la humanidad. Detente un instante ahora, respira profundo y lleva tu atención a la base de tu columna. Imagina una chispa roja encendiéndose. Al inhalar, guíala hacia tu abdomen, luego hacia tu plexo solar, después hacia tu pecho. Siente cómo en cada centro cambia de color, de frecuencia, de cualidad, y al exhalar, deja que esa luz se expanda a tu alrededor. No necesitas ver nada extraordinario. Lo importante es sentir el movimiento, reconocer que el río está vivo dentro de ti. Ese es el comienzo del ascenso. Así descubres que tu cuerpo nunca fue una prisión, fue un mapa, y cada centro interno es una estación en el viaje de regreso a la unidad. El fuego que asciende no es ajeno, es tu propia esencia recordando que eres más que carne, más que historia, más que nombre. Eres energía en tránsito, conciencia en ascenso, un hijo de la luz aprendiendo a encender su propio templo. El ascenso de la energía te conduce inevitablemente hacia un umbral más desafiante que cualquier práctica externa, la disolución del ego, ese yo que llevas años defendiendo, con sus recuerdos, miedos y logros. No es más que un patrón repetido de pensamientos y emociones, como un programa que insiste en ejecutarse una y otra vez. Te mantiene atrapado en la ilusión de la continuidad, en la falsa seguridad de una identidad fija. Pero cuando la energía se eleva y la conciencia se expande, el ego se revela en su fragilidad. Comprendes que no eres las historias que cuentas de ti mismo, ni las heridas que guardas, ni los títulos que ostentas. Todo eso es transitorio, un decorado. El verdadero tú es la presencia que observa, el testigo silencioso que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Y aquí aparece el misterio del tiempo vertical. El ego vive en el tiempo horizontal, pasado y futuro, causa y consecuencia. La línea interminable en la que siempre pareces correr detrás de algo o huir de algo más. Pero el despertar abre otro eje, invisible y eterno, el del presente absoluto. Allí no hay antes ni después, todo existe en potencia en el mismo instante. Es como si de pronto salieras del pasillo estrecho del tiempo y entraras en un ascensor que te da acceso a todos los pisos de la existencia. En el tiempo vertical, los recuerdos del pasado se revelan como vibraciones que aún sostienes, y los futuros posibles se sienten como ecos que ya resuenan esperando ser elegidos. No estás condenado a arrastrar lo que fuiste, ni a temer lo que será. Eres libre de sintonizar la frecuencia del futuro que deseas y de soltar el peso del pasado que ya no sirve. La disolución del ego no es un acto violento, es una rendición. Dejas de identificarte con el río de pensamientos y te reconoces como la orilla que los contempla. Y en esa simple acción observar sin aferrarse a algo milagroso ocurre. El tiempo se abre, el presente se vuelve infinito, y tú recuerdas que nunca fuiste un prisionero del reloj. Has recorrido un camino que comenzó con un llamado apenas perceptible y terminó en la revelación de que siempre llevaste dentro la llave. Lo que parecía fragmentado se ha mostrado como un único tejido. Los códigos antiguos, el cuerpo como espejo, el ojo oculto, el ascenso de la energía y la disolución del ego no eran capítulos separados, sino piezas de un mismo rompecabezas. Ahora, al integrarlo todo, descubres que el verdadero despertar no se mide por lo que viste en visiones extraordinarias,
sino por la forma en que respiras y actúas en lo cotidiano. Integrar significa encarnar, significa que cada palabra que pronuncias lleve la vibración de la verdad que reconociste. Significa que tu cuerpo, en lugar de ser campo de batalla, se convierta en altar. Significa que tu mente, en vez de repetir los ecos del pasado, se abra al silencio fértil del presente. Y sobre todo significa que tu corazón, convertido en puente, sea la brújula que guíe cada paso. El despertar no te aparta del mundo, te devuelve a él con otra mirada, con otra frecuencia. Así nace la revolución silenciosa. No necesita gritos ni banderas, porque se expande en la vibración invisible de quienes han recordado. Un solo ser humano en coherencia genera un campo capaz de armonizar a quienes lo rodean. Multiplica eso por miles, por millones, y comprenderás que el cambio que tanto parecía imposible no llegará desde afuera, sino desde esta red luminosa que se enciende en silencio. Dentro de cada uno, esta es la enseñanza que ni la censura ni los siglos pudieron borrar. La libertad no comienza cuando cae un gobierno ni cuando se derrumba un templo, sino cuando el alma deja de obedecer al miedo. Cuando eliges vibrar desde la verdad, rompes la cadena más profunda, la que nunca estuvo en tus manos ni en tus pies, sino en tu conciencia. Y al romperla, el campo entero cambia. Ahora el viaje concluye, pero no como quien cierra un libro, sino como quien abre una puerta. Has recordado que el universo no está fuera de ti, sino que vibra en ti y contigo. Has comprendido que el tiempo no es una línea que arrastras, sino un instante infinito en el que puedes crear. Has sentido que la energía no es enemiga, sino fuego que asciende para revelarte. Y has visto que el ego no era tu identidad, sino una máscara que por fin puedes dejar atrás. Todo esto desemboca en una sola verdad. Tú eres el templo, el código, la vibración, y mientras lo sostengas con coherencia, la revolución ya está sucediendo. No hace falta esperar, no hace falta huir, solo hace falta estar, y en ese estar, en ese presente absoluto, tu vida se convierte en la ofrenda más sagrada. Así termina este recorrido y comienza la tarea real, vivir lo recordado. Y la pregunta que resuena ahora, como eco en el campo, es simple pero decisiva. Sostendrás tu luz, aun cuando la oscuridad intente apagarla, y te unirás a esta revolución silenciosa que ya palpita en el corazón del mundo. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.